clandestinidad o ley es la elección que tienen que hacer aquellos candidatos y candidatas que de cara a la sociedad quieren explicar qué tipo de sociedad queremos. Por eso, este año, aunque sea un año electoral, nosotras vamos a sacar de ese recinto de la Cámara de Diputados esa media sanción. Creo que de la Cámara de Senadores lo vamos a aprobar con la fuerza de las mujeres. Y en otra cosa también creo un poquito en Charly García, y creo que el año que viene muchos dinosaurios que están en esa Cámara van a desaparecer. Gracias. Bueno, Donda se mostró optimista, ella cree que se puede hacer algo este año. Nosotros estamos con dos invitadas feministas que vienen luchando por este tema desde hace muchísimo tiempo. Está con nosotros Nelly Minchersky, que es abogada feminista, y también Laura Klein, ensayista y filósofa feminista. Bienvenidas ambas. Muchas gracias. A propósito de este tema que planteaba Nicolás, ¿usted también siente lo mismo de que a partir de que se frustró en el Senado el proyecto el año pasado, hubo un retroceso, por lo menos de parte de la política, ¿no? de la sociedad? No, yo pienso que no. El retroceso, el problema es así, yo nunca pensé que perdimos. Durante 7 años presentamos el proyecto, no nos veían la cara, no nos escuchaban inclusive los que estaban de acuerdo. El fenómeno social que se produjo el año pasado, yo creo que es una épica en la historia. Más allá de que no se ganó, honestamente yo nunca pensé que en el Senado íbamos a tener una diferencia tan chica para lo que es nuestro Senado y nuestra realidad. Y usted que viene luchando desde hace muchos años por esto, ¿qué es lo que vio diferente en la sociedad para que se dé este movimiento épico que usted dice? Bueno, el problema de esto es para investigarlo los sociólogos, yo soy abogada. Sí, lo que sí yo sentí es que transmitimos. Hay muchos efectos queridos, pero a lo mejor ni pensar que uno los puede lograr, que pudimos transmitir un discurso que a veces lo comparo al rock en la época de la dictadura. O sea, esta recepción de parte de los jóvenes, de los niños, porque que chicas de 12 años me paren para que me saque una foto con un vejestorio como yo. ¿Cuánto hace? ¿Querés decir tu edad? 90, cumplo 90 años. Sos una diosa. No, tengo suerte. ¿Cuánto hace tengo suerte, me siento bien y puedo. ¿Cuánto hace que venís luchando por esto entonces? No, yo me recibí de abogada en el año 61, siempre estuve luchando por los derechos humanos. Por los derechos humanos de las mujeres me acerqué fui profesora, soy todavía profesora de Derecho de Familia. Y el derecho de familia es el que te muestra con mayor crudeza todo el patriarcado. Porque pensemos que hasta te diría casi cuando yo terminé la facultad, la mujer no tenía muchísimos derechos. Claro. Yo luché por el ejercicio de la responsabilidad compartida, el marido fijaba domicilio. Hasta hace no tantos años el adulterio de la mujer era una escapada, pero al hombre para que cometiera el delito de adulterio, hasta el lenguaje es del siglo pasado, se decía manceba con casa puesta. Entonces, el tema de la discriminación es algo que muchas veces aparece muy sutil. No nos damos cuenta que somos discriminadas. No nos damos cuenta que hay una cantidad de elementos que rodean nuestra vida en la cual las mujeres están dominadas. Y esa naturalización, como toda naturalización de estereotipos, es terrible, porque llega a considerarse que eso es lo natural. Claro. Laura, ¿cuál es tu opinión sobre el planteo que hacía Nicolás? Primero que está fresco el estudio. Que está fresco el estudio. Que está fresco el estudio. En relación a si vos viste que hubo un retroceso en todo lo que se empezó a cuestionar a partir de que se cayó el proyecto en el Senado, ¿no? Por parte de un sector de la sociedad.
Mira, la escucho a Nelly y acuerdo, los procesos son muy largos. Claro. O sea, la actualidad tiene una inmediatez, los programas, pero hasta llegar el año pasado a la presentación del proyecto, pasaron, podemos decir, 30 años de militancia, podemos decir 150 años de feminismo, podemos decir, digo, depende cómo tomes la historia, es larguísima. Entonces yo creo que hablar de retroceso es pensar en términos muy chiquitos y muy de noticias, ¿no? Y me parece que el tema es, digamos, si uno mira qué fue lo que pasó a lo largo de la historia con la prohibición del aborto, o más bien no la prohibición del aborto, la condena a las mujeres que abortan, porque no es lo mismo. O sea, en Roma, por ejemplo, el feto estaba visto como parte del cuerpo de la mujer, como una de las vísceras. Sí. Por lo cual, abortar no era ningún crimen contra la vida, ningún matar a nadie. Ahora bien, si una mujer, y estaba muy recomendado para planificación familiar. Claro. Ahora, si una mujer abortaba contra la voluntad del marido, tenía pena de muerte. Quiere decir que el problema, o sea, hay que ver a lo largo de la historia por qué se prohibió el aborto. Se prohibió a lo largo de 2000 y pico de años por muy distintos motivos. Y se permitió por muy distintos motivos. O sea, a veces se alentó el aborto de las judías, las negras, las indias, ¿no? Y se prohibió el aborto de las mujeres casadas y se alentó el aborto de las prostitutas. Entonces, ponerlo en una bolsa, digamos, no es interesante, porque hay que ver que el problema está en quién controla la reproducción. O sea, las mujeres somos las que nos quedamos embarazadas. Entonces, ahí hay quién tiene el poder de dar la vida. Lo que se borra cuando se habla de aborto legal, aborto no legal, que si es una vida, sino se borra una diferencia, por ahora irreductible, que es que las que tienen el poder de gestar, que puede ser un don y puede ser una condena, es las dos cosas a la vez, somos las mujeres por ahora, y si querés incluyamos las personas con capacidad de gestar. Pero el tema está en que cuando se habla del derecho a la vida, no se considera que una mujer embarazada no es que es una portadora, digamos, de la vida. Entonces, el punto está en quién administra, quién tiene el poder sobre la reproducción. Y creo que ahí lo que se juega es eso. Sí. En ese sentido, si vemos que en Estados Unidos, 1973, el caso de Roe versus Wade, por un fallo constitucional, no es que se legaliza el aborto, se prohíbe prohibir el aborto. Hoy tenemos, 50 años después, en Alabama, que se pena con, o sea, el único aborto que se permite es el aborto terapéutico y el aborto por violación y por incesto está penado y los médicos que lo hacen tienen cadena perpetua. Entonces yo no hablaría de retrocesos, porque yo lo que pienso, que es algo que me parece muy importante poner en juego, que es que si algo se llama patriarcado, es esta puja, esta lucha por la capacidad de gestar. Entonces, pensemos que hablar de retroceso por un año de una votación es chiquito frente a lo que estamos hablando y estos 50 años que pasaron desde la prohibición de prohibir el aborto en Estados Unidos a que ahora, digamos, que empezó a retroceder en el 78 por decir, no, está bien, que sea legal, pero yo no pongo mis impuestos ahí. Entonces, el aborto, que es que una mujer tiene el poder de dar la vida y por lo tanto, tenga o no el derecho, tiene el poder de no darla, va a estar siempre en cuestión. Entonces, en ese sentido, me parece que el retroceso es como si hubiera progreso, y me parece que es una puja. Ahora, a nivel social, es una cuestión de que por ahí desde la gran urbe, de la gran capital, no estábamos muy conscientes de mirar hacia adentro, que empezamos a notar estos casos que evidentemente pasan hace años, hace décadas o toda la vida, y de golpe son noticias nacionales y nos empezamos a sorprender. ¿Es tanta la diferencia cultural dentro de un mismo país o simplemente son algunos intereses que no se pueden tocar? Sí, pero yo creo que primero que nuestro país es muy extenso y tiene zonas muy subdesarrolladas, pero yo quiero reformular algo más que tiene que ver con el tema si fue un retroceso o no. Porque yo creo que el aborto es un hecho más, es el núcleo más duro
que, como bien dice Laura Klein, estamos debatiendo el poder. Uno se pregunta muchas veces por qué matrimonio igualitario sí y no aborto. Matrimonio igualitario en realidad era entrar dentro del control social de una institución que es valiosa para la sociedad. El aborto es algo muy disruptivo, es sacarnos del papel, del estereotipo que tiene un viso de realidad, porque por ahora somos las únicas que podemos gestar, pero que es un estereotipo que se construyó con varias capas de hacernos una forma de ser mujer sometida. Entonces, ahí tenemos toda una historia muy compleja y esto lo relaciono con lo que yo considero que avanzamos muchísimo, que es que a través del aborto cambiaron muchas concepciones que tienen que ver con la igualdad real en la vida de las mujeres. Cuando usted escucha hablar a las niñas, a las adolescentes, cuando un adolescente dice, ¿sabes que estamos en el centro de estudiantes? Vamos a poner un sector para que las chicas puedan tener sus elementos de higiene femenina. Es algo impensable. Cuando a mí me invitan, ahora tengo que ir el viernes de nuevo al ILSE, o he estado en colegios secundarios con 500 chicos, que a una persona de la edad que yo tengo la reciben, la escuchan, y yo los escucho, me preguntan si aborté, no, y nada de amarillismo, se habla con naturalidad, porque se saca del closet no solamente el tema, sino el tema de poner el aborto en el derecho penal, es demonizarlo, es decir lo sexual es algo feo, es algo negro. A eso quería preguntarles. ¿Cuánto creen que tiene que ver en realidad las personas que rechazan el aborto, el rechazo hacia la sexualidad femenina, ¿no? Porque fíjense que a veces no se cuestiona que se haga un aborto a las niñas violadas y sí a una mujer que se lo quiere hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que la mujer que no fue violada gozó y por eso hay que castigarla con un hijo no deseado, por ejemplo. Uno se pregunta, ¿cuánto hay, de manera inconsciente quizá, en estas personas que rechazan el aborto, un rechazo hacia la sexualidad femenina y al goce de la mujer? La madre no goza, ¿no? Se la separa la madre a la mujer. ¿Ustedes ven que puede haber algo de eso? Sí, yo creo que está claro que las personas que aceptan el aborto en caso de violación y no en los otros casos, es decir, bueno, en una le buscó y en otro no. Pero está claro, sí, hilamos no mucho más fino, que es que lo que buscó la persona que se queda embarazada y no fue violada es tener una relación sexual y pasarla bien o como pueda y no quedarse embarazada. Claro. Entonces, y pudo haberle fallado, quizás se quiso cuidar y pudo haber fallado. Y cuando dicen, bancate las consecuencias, abortar es bancarse las consecuencias, porque no es gratuito para una mujer abortar. Puede ser un alivio, puede ser un trauma, puede ser tremendo, puede ser liviano, pero nunca es, como dicen, no pasó nada. Entonces me parece que ahí el problema, digamos, está esa diferencia. Pero también creo que si uno piensa, ¿cuántas de las personas, por ejemplo, que están escuchando este programa, ¿no? Cuando se dice, bueno, abortar es asesinar, ¿no? Es un homicidio. Bueno, ¿cuántas de las personas que están aquí escuchando el programa conocen a un homicida o una homicida, a alguien que haya asesinado a alguien? Yo no conozco. Pero si uno después le hace una pregunta, ¿conoces a alguien que haya abortado? Sí. O escuché mi prima, alguien, una amiga de una amiga. Entonces, todos conocemos, por lo menos de mentas, a alguien que abortó. Muy pocos conocemos a alguien que haya matado a alguien por dinero. Entonces, o matado a alguien por crimen pasional también, o como se llama. Entonces, está claro que hay ahí, en el debate es una farsa, porque nadie cree en lo que dice, nadie cree que abortar sea asesinar, porque si así fuera, yo lo que propongo, que es que en vez de que se opongan a la legalización del aborto, si creen realmente que abortar es asesinar, que intenten cambiar los códigos para
poner la figura de aborto adentro de homicidio. Pero nadie piensa eso, nadie busca eso. Quiere decir que a nadie le importa, lo que les importa es prohibir el aborto. Tendríamos que darle DNI a todos los abortos espontáneos también. Tal cual, El claro. año pasado, en este mismo canal, una compañera de mesa de panel decía que es un asesinato. Y yo quiero decir algo muy breve respecto al tema de las falacias y de las mentiras. El argumento que el año pasado prendió en mucha gente era de salvemos a las dos vidas. Y eso es un argumento totalmente falso. Primero porque en la bioética, y el aborto es un tema de bioética, hay dilemas en los cuales usted elige permanentemente, Claro. por un lado. Y son dos bienes no comparables, porque si nos sacáramos la careta, tendríamos que decir, si los embriones congelados, si yo estoy en contra del aborto, no puedo usar ninguna técnica de reproducción Claro, asistida. claro. ¿Por qué razón a la mujer se le pide este sacrificio, que es una maternidad no deseada, una maternidad que puede cambiar el futuro de mi vida, que me puede provocar peligros en la salud, pero a mí no me obligan a salvar a un hijo que se está ahogando, por ejemplo? Si yo, o a donar un órgano para salvar la vida a un Claro. hijo, la ley no me No, obliga a eso. no, es verdad. Entonces, realmente, cuando uno piensa un poco, se da cuenta que estamos ante una situación en que un grupo social o el Estado exige un sacrificio que no le exige a nadie. Se mete en lo más íntimo de la Sí, vida. claro. Cuándo tener hijos, cómo tener relaciones sexuales. Sí. Y yo creo que el paradigma es el paradigma del sometimiento al que estamos las mujeres bajo este régimen patriarcal. Habrás visto mucho en todos estos años, ¿no? De lucha. ¿Sos optimista? ¿Crees que esto va a salir más tarde que más No, temprano yo que tarde? estoy segura que en algún momento tiene que salir. Tenía, para mí, digo que en mi vida es una asignatura pendiente. Yo peleé por la responsabilidad compartida, por el divorcio vincular, por todos elementos que hacen a la dignidad, a la autonomía y a la libertad de las personas. Redacté parte del nuevo Código Civil, que es un avance enorme, que es poco conocido, del año 2015, en relación a los derechos y a los roles dentro de la pareja y del grupo de familia. Entonces, esto tiene que salir, porque aparte es la ley más discriminatoria que conozco, sí. porque las que mueren, las que sufren las internaciones post-abortos hechos en condiciones indignas, son las mujeres más vulnerables. Claro. Entonces es otra gran hipocresía. Sí, sí. Bueno, la realidad es que desde la prohibición los abortos siguen sucediendo, o sea, sigue pasando. Así que bueno, ojalá los jóvenes, ¿no?, que tienen, me parece, menos prejuicios con todos estos temas, sean los que podamos, puedan sacar adelante, ya me Seguro. puedan sacar adelante, porque el Sí, sí. futuro es de Pero me ellos. parece Contame, que- Nico. Laura, Sí. antes que nada, este libro que ya tiene unos años, bueno, sigue estando disponible en formato electrónico y seguramente en las librerías se consigue. Entre el crimen y el derecho, cuando decidiste abordar esto, la situación del país era bastante distinta, la situación de la sociedad era bastante distinta. ¿Tenés más esperanzas hoy que cuando lo escribiste? Mira, Spinoza dice que la esperanza es una pasión triste. Si tengo no esperanza, si soy o no soy optimista, no es lo que más me interesa ni para pensar ni para sentir. Diría, creo que se trata de cambiar la vida y de... y hay algo que creo que el nudo de este libro, que lo empecé a escribir en 1994, salió en 2005, después se reeditó, es la distancia entre los discursos y la experiencia. Que la mayor parte de los discursos sobre el tema del aborto están muy lejos de la experiencia. Y esto, no solo los que dicen que las que abortan son asesinas y no se lo creen porque llevan a sus hijas, nietas, amantes, amigas, esposas, etcétera, a abortar, sino también de
digamos, de quienes estamos a favor de la legalización, porque ponemos mi cuerpo es mío, soy libre, hago lo que quiero, y la verdad que si yo me quiero quedar embarazada, quiero tener un hijo y no puedo, mi cuerpo no es tan mío. Si me quedé embarazada contra mi voluntad, mi cuerpo no es tan mío. Entonces yo quisiera pensar un poco que el debate a veces está tan enquistado en dos posturas especulares, binarias, es matar, no es matar, hay un ser humano, no hay otro ser humano. Y tal vez en el embarazo hay y no hay otro. O sea, el embarazo es un misterio, cómo nos reproducimos. Hay algo loco en que hacer el amor también sea hacer un hijo, o que una violación para tener un hijo. Hay algo chiflado ahí de nuestra condición, que es un enigma. Entonces, destruir el enigma, dividiéndolo en dos posturas, entonces me parece que hay algo que no es solo hipocresía. Yo creo que una cosa son los discursos de las huestes del Vaticano, o de los mormones, o del macrismo, digamos, contra, que son utilitarios, cínicos, y alguna gente que está contra la legalización del aborto por dos cosas, porque vos hablabas si está contra la sexualidad. A veces no, a veces creen realmente que hay una vida y que se conmueven con la ecografía, pongamos, y yo no diría que son antifeministas, antimujer, antisexo. Separemos los que generan los grandes discursos de dominación de la gente, ¿no? Y también que esa gente también aborta. Entonces, cuando abortan creen que sus casos son especiales. El tema es que todos somos especiales. Así es. Sí, Bueno, Laura, pero quiero decir algo. Sí. Lo terrible que es que hay un grupo que obliga a otro de acuerdo a creencias. En eso no lo comparto. Yo respeto, pero a ese que no quiere abortar, yo cuando amplío la ley no la obligo. En cambio, cuando se penaliza y se discrimina y no se legaliza, me obligan a mí, de acuerdo a cambiar mi vida, mi futuro, por una creencia de Por eso, otro. no se puede legislar por una cuestión de fe, ¿eh? Bueno, tenemos que ir a un corte. Yo les agradezco muchísimo, Nelly Minchersky, una diosa, y Laura Klein por haber estado aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a una pausa y ya volvemos.